Su participación en este acto de celebración del Día Mundial del Riñón. Preside en este acto el señor secretario de Gestión Sanitaria, doctor Alejandro Vilches, el señor presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, doctor Carlos Solano, y la señora presidenta de la Sociedad Argentina de Nefrología, doctora María Marina Papaskinovic Leiva. Nos acompañan hoy de manera presencial y también virtual autoridades del INCUCAI y del Ministerio de Salud de la Nación, representantes de organismos provinciales de ablación e implante, miembros de la Sociedad Argentina de Nefrología, representantes de sociedades científicas, miembros del Consejo Asesor de Pacientes, jefes de servicio e integrantes de unidades hospitalarias de procuración y líderes del programa de enfermedad renal crónica. Desde el año 2006, se celebra todos los segundos jueves de marzo el Día Mundial del Riñón, con el fin de concientizar sobre la importancia de la salud renal y para reducir la frecuencia y el impacto de la enfermedad renal y sus problemas asociados de salud. El lema de este año es: tus riñones están bien, detectar tempranamente, protege tu salud renal. Ahora sí, para dar inicio, escucharemos las palabras del señor presidente del INCUCAI, doctor Carlos Solano. Buenos días a todas y a todos los presentes aquí y los que están conectados en las diferentes provincias argentinas. Quiero darles la bienvenida particularmente al doctor Alejandro Vilches, secretario de Gestión Sanitaria, viceministro de Salud en representación del ministro de Salud. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. A la presidenta de la Sociedad Argentina de Nefrología, Mariana Papaskinovic, que ha tenido la sociedad, a través de su comisión directiva, esa buena idea que nos gratificó mucho a nosotros de que la celebración este año del Día Mundial del Riñón fuese aquí, en este salón pequeño, por eso estamos pocos aquí, del INCUCAI, porque además de que es un tema para nosotros de extrema importancia, la enfermedad renal crónica, la lista de espera, el trasplante renal, pero además porque estamos cumpliendo 20 años del registro argentino de diálisis. Eso nos pareció hermoso poder reunirlos a esos eventos porque representó para el INCUCAI una gran cosa el registro. Y el registro también nació gracias a este vínculo entre nefrología sí, yo quería destacar ese vínculo entre la Sociedad Argentina de Nefrología y el registro. Yo recuerdo aquellos primeros años, ¿no? Hace 20 años atrás. 25. Sí, 25, pero... Donde se conformó ese equipo compartido entre INCUCAI y un equipo de SAN, y acá hay varios que lo conocen mucho, y que fue allí donde se establecieron las variables a registrar y cómo hacer ese registro, que conformó el módulo 1 del CINTRA en ese momento y que hoy es un orgullo para nosotros como Argentina. Pocos países tienen un registro tan confiable como el registro argentino de diálisis, que cada año nos aporta mucha información valiosa para pensar y identificar problemas y trazarnos estrategias de intervención para mejorarla. Así que siempre ha sido una relación muy estrecha. Por eso la bienvenida y el agradecimiento a quienes integran la Sociedad Argentina de Nefrología, que están aquí, que están conectados de distintas provincias. Agradecer y darle la bienvenida también a la doctora Marta Reverde, presidenta de la Sociedad Argentina de Trasplante, con quien también tenemos un estrecho vínculo y trabajo lógicamente compartido y conjunto. Y eso realza mucho esta reunión, ¿no?
Y también, digamos, bueno, por supuesto, la comisión directiva, todos los que están, Guillermo Testa, secretario del Consejo Asesor de Pacientes, gracias por estar también y compartir esta reunión que tiene, por supuesto, va muchísimo, todo que ver, digamos, porque en realidad todas estas cosas tienen que ver con resolver las demandas de un problema de salud pública, digamos, que afecta a muchísimos, ¿no? Entonces, también saludar, porque sé que a nivel, digamos, a la distancia están conectados directores de establecimientos asistenciales, servicios, jefes de servicio, líderes del consultorio cerca, y también están conectados los equipos provinciales, de los organismos provinciales de ablación implante de todas las provincias a la distancia. Y con esto yo no quiero extenderme mucho en esta bienvenida, pero sí no puedo omitir hacer mención de que estamos atravesando momentos de mucha tristeza. Y ojalá pueda expresarme sin emocionarme demasiado, pero ayer se nos murió un profesional, cirujano, urólogo, que fue Raúl Rodríguez, querido Raúl, que fue quien durante muchísimos años trabajó sin descanso por el desarrollo, consolidación del organismo provincial de ablación y trasplante de Entre Ríos, el CUCAIER. Transitó el trasplante, se dedicó a la procuración, fue un referente, lo es, para todas las provincias, para todos los organismos provinciales, fue de aquellos pioneros que en los primeros años, estoy hablando del siglo pasado, en los 80, 90, empezó a trabajar y desde entonces nunca abandonó esta actividad. Por eso, digamos, estábamos acordados con la Autoridad Sanitaria Provincial que el próximo lunes 31 vamos a ir, creo yo, a poner en marcha el laboratorio de histocompatibilidad en la provincia de Entre Ríos, dependiente del CUCAIER, que fue un trabajo largamente gestionado e impulsado por Raúl. El CUCAIER tiene también un banco de tejidos oculares, también con la misma historia, peleado, digamos, por él para que Entre Ríos tenga esas capacidades. El programa de trasplante renal, que muchas veces lo discutimos, impulsado, bueno, está habilitándose en este momento en el San Martín. Y fíjense, hace menos de un mes, en el último Consejo Federal de Salud, junto con el ministro Mario Lugones, estaba también el secretario de Gestión Sanitaria Alejandro Vilches, entregamos a la directora del Hospital San Martín justamente un reconocimiento por ser parte de ese grupo de 12 hospitales que en el año 2004 tuvieron más de 50 donantes a partir del reconocimiento de la muerte y el planteo de la posibilidad de un proceso de donación. Todo esto lo menciono porque es parte de la historia de Raúl también y del equipo, porque ha sabido formar equipo y capacitar gente y formar gente, y quería de esta manera hacer un modesto homenaje a él. A continuación, escucharemos a la señora presidenta de la Sociedad Argentina de Nefrología, doctora María Marina Papaginovic Leiva. Bueno, ante todo, buenos días a todos y todas. Realmente es un honor poder haber realizado esta reunión en conjunto con el INCUCAI, pudiendo mostrar la historia que tenemos en conjunto la sociedad con el INCUCAI y visibilizar lo que decimos nosotros, nuestro lema, ser visible lo invisible, es la salud renal.
Como bien dijimos, el lema de este año es "Están bien tus riñones, detectar a tiempo, protege la salud renal". Y creo que ese es el compromiso que venimos teniendo a lo largo de todos estos años las dos entidades, para poder prevenir y detectar tempranamente la enfermedad renal y poder asistir a los pacientes y evitar que lleguen a la última etapa de la función de la enfermedad renal y poderlos asistir antes. Realmente es un trabajo conjunto de hace muchos años. Este año se cumplen también los 20 años del día que se instauró el Día Mundial del Riñón, y esto nos marca cuando comentaba el doctor Zorati sobre los 20 años del registro de INCUCAI y SAN, que tenemos la misma edad, tiene la misma edad que tiene el Día Mundial del Riñón. Ese es el compromiso que marca Argentina y las dos entidades sobre la salud renal. Agradezco de parte de la Sociedad Argentina de Nefrología la presencia del doctor Alejandro Vilches, secretario de Gestión Sanitaria, por querer participar, comprometerse con la salud renal y comprometerse con todos nuestros pacientes. Espero que sea grata la jornada, que podamos hacer hincapié sobre la salud renal y lo que corresponde hacer, que es lo que todos los programas que estamos haciendo en conjunto, y espero que les sea grato para todos. Una cosa que voy a decir es que se está transmitiendo también por el canal de YouTube de la Sociedad Argentina de Nefrología y es abierto a la comunidad, así que toda la comunidad puede ver la transmisión en vivo. Damos paso a las palabras del señor secretario de Gestión Sanitaria, doctor Alejandro Vilches. Bueno, gracias. Muy buenos días a todos. Obviamente no voy a hacer ninguna mención ni a la ERCA, ni al trasplante, ni a nada con tanta gente ilustre que estoy viendo, algunos conocidos, otros no tanto, pero ilustres al fin no me voy a poner a hablar de esas cosas. No tendría ningún sentido. Para eso está la jornada y para eso están los días ¿no? Para eso están los días para visibilizar justamente todo lo que uno debe conocer sobre este tema. Así que felicitaciones por otro día y acá en la casa de mi amigo Carlos Zorati. Lo primero que les quiero transmitir a todos, a los que están conectados y a los que están acá presentes, es el saludo y el abrazo fraterno del ministro, de Mario Lugones, que está en reunión de gabinete en Casa Rosada en este momento, así que era imposible que estuvieran los dos lados al mismo tiempo, por eso aquí estoy yo. Que obviamente no es lo mismo, pero bueno, es lo que hay. Escuchaba a Carlos y escuchaba a la doctora, y a todos creo que nos ha tocado estar en algunas obras sociales que gestioné. Era el que tenía el usuario del Sintra, por ejemplo, ¿no? Entonces el que entraba era yo. O sea que, y no lo he sufrido, lo he disfrutado. Así que todo lo que decía Carlos respecto del sistema, la verdad que es una maravilla. Es más, en alguna oportunidad que estuvimos visitando acá, justamente elogié aquel sistema, estaba quien lo comandaba, y bueno, realmente era fue muy extraordinario. Fue un cambio de paradigma, un cambio de todo. La verdad que esa necesidad de obligar a los centros de diálisis a que denuncien, a que tengan en lista y demás, fue una cosa que modificó la historia. Eso no tengo ninguna duda. Como ya lo saben, no se lo voy a repetir. Personalmente les quiero contar un poquito, muy sintéticamente, porque no quiero que avancen ustedes con la jornada, no estar hablando yo acá. Quiero contarles que la política central de esta gestión es intentar que las jurisdicciones, como dice la Constitución Nacional, que las jurisdicciones manejen realmente, integralmente, la salud pública
porque creemos que es la forma más eficiente, porque nadie conoce más a su gente que quienes viven en ese mismo lugar. No podemos estar opinando desde Buenos Aires qué es lo que pasa, no sé, en Jujuy. Podemos opinar, podemos dar ideas, podemos tener esa conducta que pueda establecer normas, caminos, coordinar, articular. Eso debe hacer el Ministerio de Salud de la Nación. Debe articular, debe ser rector, debe ser... esa es la tarea, esa es la tarea. No podemos seguir insistiendo en estar en cada jurisdicción siendo un padre. No es así. Así que ese es tal vez la idea central de esta gestión. Y vamos en camino de hacerlo, lo estamos haciendo en muchos órdenes. Queremos que esto sea así, queremos que cuando nos toque irnos haya avanzado esto y, por supuesto, nunca dejar lo que decía, la tarea rectora y la tarea de articulación. ¿Está bien? Porque en eso hay una expertise en el Ministerio de Salud de la Nación que es de muchísimos años y que hay que aprovechar. Eso no se puede dilapidar. Respecto de las políticas, en cuanto a todo lo que tiene que ver con leyes, normas y demás, las que se debe hacer cargo el Ministerio de Salud de la Nación, no tengan ninguna duda que vamos a estar ahí. Las leyes están para cumplirse, no para no cumplirlas. Así que, y después las instituciones descentralizadas, como puede ser el INCUCAI, que, como digo siempre, por desgracia para Carlos, el organigrama estás colgando directo de mi secretaría. Nada, esos organismos y esta casa, en particular una casa de amigos y de profesionales realmente sobresalientes, es una casa que se maneja sola. Digámoslo, que no quede grabado todo esto, porque después el ministro me re. Pero la realidad es esa, esta casa se maneja en piloto automático. Así que nada, desearles que tengan una jornada extraordinaria y sigan haciendo las cosas como las están haciendo, como las vienen haciendo hace tantos años. Y bueno, y háganlo porque Raúl los está mirando a todos. Así que háganlo. Muchas gracias y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad. De esta manera agradecemos muy especialmente la participación de las autoridades por habernos acompañado en este momento. El gusto fue todo mío. Gracias, gracias por venir. Gracias. Un gusto. Así en forma oral y que pueden enviar su mail y serán contestadas, después de todas las disertaciones serán contestadas las preguntas. Bueno, vamos a tratar el tema de cómo está la salud de los riñones en la Argentina. El lema del Día Mundial del Riñón este año es: tus riñones están bien, detecta tempranamente para proteger tu salud renal. Y la Sociedad Argentina de Nefrología, a lo largo de todos estos años, siempre hemos adherido y participado activamente de esta actividad, siendo una de las sociedades pioneras de la región y hemos hecho muchas actividades destacadas. ¿Por qué queremos hablar de la salud renal? Porque la idea es instalar el tema de la salud renal en la conciencia pública. ¿Sí? Tenemos el deber y la obligación de advertir a la sociedad y al Estado que ciertas circunstancias van a tener un efecto nocivo en cuanto a lo que atañe a la salud renal, ya sea en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Se estima que la enfermedad renal crónica afecta aproximadamente a 850 millones de personas en todo el mundo, y si no se detecta y trata tempranamente, la enfermedad renal crónica va a progresar a la falla renal, conduciendo a grandes complicaciones y mortalidad prematura. Para el año 2040 se proyecta que la enfermedad renal crónica va a ser la quinta causa de años de vida perdidos, lo que confirma y resalta que es urgente la necesidad de estrategias globales para combatir la enfermedad renal.
A nivel del mundo, ¿cuál es el impacto mundial que tiene la enfermedad? Es un problema de salud pública a nivel mundial, tiene una prevalencia alta, de un 11 a un 13%, y se diagnostica muchas veces en forma tardía, a partir del estadio 3 de KDIGO en adelante. En el 2017 había aproximadamente 1.200.000 personas que fallecieron de enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica va a ser la quinta causa de muerte mundial para el 2040. Y no es una enfermedad en la cual la mortalidad vaya descendiendo al correr de los años, sino que sigue aumentando año a año. Y la carga de la enfermedad renal aumenta con mayor movilidad, mortalidad y costos. Y siempre se asocia que la mayor carga de enfermedad renal crónica se va a ver más en países con ingresos de bajos y medianos recursos. ¿Quiénes pueden ser estos pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad renal crónica? Pueden ser por comorbilidades, factores ambientales, factores genéticos, las pacientes según la edad, la raza, enfermedades sistémicas, enfermedades infectológicas, la historia familiar que tenga, factores de riesgo genéticos, pero también una parte del bajo nivel socioeconómico que tengan estos pacientes, qué exposición ambiental tienen, si tuvieron antecedentes de injuria renal aguda, las embarazadas si tuvieron preeclampsia, si hay consumo de nefrotóxicos y una pandemia que también es invisible, que es la obesidad hoy en día. Por ende, a la salud renal, ¿qué nos pasa a nivel mundial? Se le presta cada vez mucha menos atención que a los otros factores de riesgo, tanto de parte de las autoridades de la salud pública como de la población en sí. Menos del 10% de los pacientes con enfermedad renal crónica son conscientes de su enfermedad, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Y no se ve a nivel de la tasa mundial de mortalidad estandarizada por edad. En la enfermedad renal no se observó una disminución a lo largo de los años, como así se ha visto en las enfermedades cardiovasculares, en el cáncer o en el EPOC. ¿Esto qué nos dice? Que el riesgo de mortalidad por cualquier causa aumenta exponencialmente con la gravedad de la disfunción renal que padezca el paciente. Y que pacientes con mayores de 65 años con enfermedad renal crónica, en cualquiera de sus estadios 3A, 3B, 4 y 5, tienen 6 veces más probabilidad de morir por causas cardiovasculares que de desarrollar enfermedad renal crónica terminal. Es decir, van a fallecer antes de poder llegar a poder tener un tratamiento sustitutivo. Y esto no es todo, las consecuencias de la enfermedad renal crónica va más allá de lo que es el impacto de salud a la propia persona. Va a generar que haya una mortalidad de cualquier causa, puede haber un impacto multiorgánico, enfermedades cardiovasculares asociadas. Estos pacientes tienen mayores hospitalizaciones que el resto de la población general, tienen una menor esperanza de vida, van a progresar, la enfermedad progresa, enfermedad renal crónica terminal y diálisis, deterioran su calidad de vida y esto genera un impacto en los costos a nivel de la propia persona y a nivel sanitario. ¿Cómo es el contexto argentino en la enfermedad renal crónica avanzada? En el 2019 la esperanza de vida del argentino promedio era de 76,9 años, que si lo comparábamos para 1970 era de 66,4 años. Y tenemos, nuestra expectativa de vida es casi 5 años más que la del nivel mundial, que son 72 años. Es decir, que nuestros pacientes viven más y al vivir más vamos a tener mayores enfermedades y comorbilidades. Por la segunda encuesta nacional de salud y nutrición, la población, la parte de los resultados renales, mostraba que se estimaba que hay 4.092.598 argentinos que padecen enfermedad renal crónica. Este es un número que no se recuerda, pero sí uno tiene que recordar que 1 de cada 8 argentinos presenta enfermedad renal crónica. Esto es una prevalencia del 12,7% y es la quinta causa de muerte en nuestro país. ¿Y qué nos dice el mundo? El mundo nos dice que uno puede tener sus antecedentes de salud, puede tener puede haber alteraciones en la parte del sistema sanitario, pero el 40% del estilo de vida es el 40% de lo que hace el impacto en la enfermedad renal. Es decir, que los pacientes que menos ingresos tengan per cápita, mayor complicaciones van a tener y la enfermedad renal va a avanzar en una forma más rápida y muchos de estos pacientes van a fallecer antes de poder tener un tratamiento sustitutivo. Estas desigualdades obviamente constituyen un fuerte condicionante
de la evolución de estas poblaciones en materia de salud. Tenemos poblaciones que pueden acceder a lo que pueden, a lo que quieren, hay otros pacientes que pueden acceder a lo que pueden y hay otro grupo de pacientes que no pueden acceder a nada. Y se torna un círculo vicioso entre la pobreza y la enfermedad renal crónica, en la cual estos pacientes que dijimos que van a tener un impacto en su salud, en su empleo, en su calidad de vida, van a poder, quién sabe, perder su empleo, van a generar un gasto de salud aumentado, van a ser discapacitados, y eso va a generar que a nivel socioeconómico se vayan segregando, generando este círculo de pobreza que una cosa se retroalimenta con la otra. Por ende, a mayor pobreza, mayor enfermedad renal crónica. Y la situación demográfica y el contexto socioeconómico-cultural permite augurar un significativo aumento de la enfermedad renal crónica avanzada en un corto y mediano plazo, y esto genera un alto impacto en Argentina. Como dije antes, enfermedad renal crónica avanzada, mayor mortalidad, mayor morbilidad y mayores costos. Y esto tensiona indiscutiblemente el sistema de salud de la Argentina. ¿Cómo tenemos nosotros los pacientes en enfermedad renal crónica avanzada y en estadio 5? La pregunta es, ¿cuántos de estos pacientes con ERCA no sustitutivo llegan a tiempo a los nefrólogos? Esta es cómo nosotros tenemos distribuidos los pacientes. ¿Qué quisiéramos y sería lo óptimo para los nefrólogos? Que nuestros pacientes llegaran a partir del estadio 3. Lamentablemente, la mayoría llegan en el estadio 5 y una parte en el estadio 4. Muy poca cantidad de población llega en el estadio 3. ¿Y por qué causas llegan? La primera causa es la nefropatía diabética, la segunda es la hipertensión y la tercera es la causa desconocida. Y no desconocida porque no sabemos diagnosticarlo, sino porque llegan tarde. Son pacientes que en el momento que concurren al nefrólogo, en su primera consulta muchas veces tenemos que decirle que tiene que empezar con tratamiento sustitutivo renal y desconocemos esa causa. ¿Y cómo llegan estos pacientes? ¿Qué parámetros nosotros vemos? Que después lo vamos a hablar en el registro argentino y los datos. Vemos 4 parámetros que son como los más importantes y vemos que los pacientes llegan con anemia, llegan desnutridos, no llegan vacunados correctamente y llegan con un acceso vascular transitorio y no definitivo a esta diálisis. Y esto va a aumentar la morbimortalidad de estos pacientes en el primer año si llegan al tratamiento sustitutivo renal. ¿Cuál es la edad promedio que nos ingresan nuestros pacientes? En Cava 64 años y en Chubut 55 años. Y esto, como lo veníamos diciendo, marca que es una población económicamente activa, que se convierte en discapacitada y que le genera también un perjuicio a ese paciente en su vida diaria. ¿Cuántos pacientes que están en diálisis crónica y en lista de espera para trasplante renal? No llega ni al 30% de los pacientes que están en diálisis crónica y están esperando un trasplante ingresar en la lista de espera. ¿Y cuántos pacientes asistidos, por ejemplo, en Tierra del Fuego tenemos con diálisis peritoneal, que es la diálisis domiciliaria, que sería como la primera indicación de diálisis? 0 pacientes. Por ende, este efecto de la enfermedad crónica va a impactar a nivel de la salud y a nivel social, como veníamos diciendo, con mayor carga de enfermedades cardiovasculares, una baja calidad de vida del paciente, una disminución de la productividad, pérdida de empleos, alteraciones en su familia, y no nos olvidemos de los trastornos mentales, de la salud mental de estos pacientes por estar transcurriendo con toda esta enfermedad. Y no olvidemos lo que dijimos todo, el costo de atención de la enfermedad renal crónica, que cada vez que avanza y no se trata, generan más costos. ¿Qué hicimos desde la Sociedad Argentina de Nefrología desde hace muchos años y a lo largo de todas las comisiones? Y del Comité de Salud Renal, creado creo que hace 6 años estamos con el Comité de Salud Renal. Sí sabemos y nos lo marcan las guías CADIO que nosotros tenemos que diagnosticar tempranamente la enfermedad renal crónica y se diagnostica muy fácilmente con un dosaje de creatinina y en plasma y medir albúmina en orina. Y si se puede, también una ecografía renal. Con estos 3 parámetros, nosotros podemos estratificar, hacer un screening, estratificar la enfermedad renal crónica y ver en qué situación de riesgo está ese paciente. Y eso nos va a marcar en qué momento al paciente hay que derivarlo a la consulta nefrológica. ¿Y por qué no alcanza solo la determinación de la creatinina? Porque los valores de la creatinina van a depender de múltiples factores, ¿sí? Que van a depender de la dieta, de la masa muscular,
el grupo etario, ¿sí? Y de la misma función renal. ¿A quiénes tenemos que ir a buscar y detectar la enfermedad renal crónica? Las personas con eventos cardiovasculares, personas con hipertensión, con diabetes y personas con aumento de riesgo, como son, por ejemplo, las personas de edad mayor. ¿Y por qué es tan necesaria la derivación? Porque el diagnóstico de certeza y la estratificación permiten la correcta elección del tratamiento. Hoy en día contamos con múltiples estrategias de tratamiento farmacológicas para el paciente y poder ralentizar la enfermedad renal y la progresión de la misma. Pruebas simples que son mínimamente invasivas, costo efectivas para las poblaciones de riesgo hacen la diferencia. Medir la presión arterial, ver el índice de masa corporal, pedir las pruebas de orina y pedir creatinina en sangre, la hemoglobina glicosilada para saber si ese paciente y la glucosa en ayuno puede estar padeciendo una diabetes. Y cuando dijimos de qué manera nosotros teníamos que comunicar estas estrategias, vimos que no era solo charlar entre nosotros, charlar entre los nefrólogos, sino que teníamos que instalar una campaña que sea multitarget. Porque podemos hablar mucho de la enfermedad renal, pero si la población en general no sabe dónde están sus riñones, qué funciones cumplen, es caer en boca de jarro el mensaje que uno quiere enviar. Por lo cual empezamos una campaña de prensa y difusión constante, tratando de hacer visible lo invisible y enfatizando en un acto central del Día Mundial del Riñón todos los años. A nivel de los nefrólogos, tratamos de hacer cursos de capacitación. Hicimos el curso de ERCA básico, vamos a hacer el avanzado, el curso de diabetes y riñón, el de cardiovascular renal, distintas guías que marcaban las enfermedades renales y estimular a los grupos de trabajo. El comité de educación para estimular a los jóvenes nefrólogos y a los nefrólogos en formación a que sepan cómo transmitir el mensaje y cuáles son las últimas opciones las mejores opciones terapéuticas que tienen nuestros pacientes. Generamos una campaña que es la Detectar Creatinina, que es una campaña que se auspició por la SAM para que los laboratorios informen en forma universal la tasa de filtrado glomerular estimada por CKD-EPI. Seguimos con nuestros ateneos itinerantes, porque como dijimos es un país federal y no es la misma problemática en una provincia que en la otra. Y la SAN se mueve a las provincias para ver cuál es esa problemática, de qué quieren que hablemos y qué mensaje quiere que transmitamos a la sociedad. Y por último, y no menos importante, estar en constante contacto con los decisores políticos de salud, porque este impacto del costo tan alto de la enfermedad renal crónica, sin los decisores políticos de salud no podríamos hacer un cambio. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque los pacientes, nosotros los podemos, si los detectamos a tiempo, vamos a poder ir previniendo la evolución de esta enfermedad, poder enlentecer la progresión de esta enfermedad renal, prever o evitar las complicaciones. Y si el paciente deriva en un estado terminal de enfermedad renal, poderle fomentar cuál es su mejor línea de tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente que requiere reemplazo renal, la primera opción de tratamiento es el trasplante preventivo si tiene un donante vivo. Eso es lo que primero debemos informarle al paciente y ofrecérselo. Puede pasar que ese paciente no pueda realizarlo o no quiera realizar tratamiento sustitutivo y también tenemos que ofrecerle el tratamiento conservador, acompañar a ese paciente en esa decisión, porque el paciente tiene derecho a su salud y nosotros tenemos que acompañarlo. Si ese paciente acepta y no tiene trasplante preventivo y acepta realizar un tratamiento sustitutivo, la diálisis peritoneal es la primera opción que le tenemos que brindar al paciente. Es fácil, lo puede hacer su paciente en su domicilio. Y si las condiciones no lo permiten, sí poderle ofrecer hemodiálisis y en hemodiálisis la forma incremental, es decir, ajustar el tratamiento a cada paciente. Una vez que está en esta etapa el paciente, nunca hay que dejarlo de ofrecerle que haga sus controles y pueda realizar los estudios para trasplante renal e ingresar lo antes posible a la lista de espera para poder conseguir que pueda obtener un trasplante con un donante cadavérico. El curso de ERCA es un curso que nos propusimos hacer y estaba destinado al principio exclusivamente para los nefrólogos socios de nuestra sociedad. Y era 100% gratuito. A partir del año pasado lo extendimos a todos los nefrólogos de la sociedad y lo extendimos también a la parte de la TAM.
nos da punto de certificación en nuestra recertificación, porque la SAN certifica a nuestros propios especialistas. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo manejar un paciente en ERCA. Es un curso corto y el objetivo es mejorar la atención de estos pacientes. También acompañamos al Ministerio de Salud con el manejo de la enfermedad renal crónica en adultos en el primer nivel de atención, que generaron unas guías para la atención primaria de la salud. Por ende, para la SAN, obviamente no todos los días son el Día Mundial del Riñón y hemos trabajado a lo largo de los años y de los congresos con distintos tópicos sobre, por ejemplo, la accesibilidad a las terapias de reemplazo renal, la accesibilidad a la salud renal. En el año pasado tuvimos el Congreso Mundial de Nefrología en nuestro país, después de 25 años, y pudimos hacer un debate con la sociedad latinoamericana y nuestra sociedad, viendo las distintas realidades del continente, para saber qué podíamos aunar esfuerzos. Ayer hubo un webinar sobre salud renal muy importante de SLAN que participó el doctor Guillermo Rosadiez. Y también hicimos el abordaje dentro de lo que era nuestra intersocietario y a través con las otras sociedades en las cuales participó también el INCUCAI, sobre estos temas que hablamos antes. Cómo ingresan los pacientes a diálisis, la procuración, el trasplante, la necesidad de visibilizar la especialidad. Y nuestra idea es ver en este 2025, ver también una parte de gestión integral de riesgos después del evento. Hemos tenido muchos eventos a nivel ambientales en nuestro país y eso hace un impacto muy grande al equipo de salud renal y a los pacientes. También se están desarrollando los consultorios de enfermedad renal crónica avanzada y se están haciendo relaciones con Cono Sur y creo que estamos más cerca de lo que pensamos con las charlas con Uruguay, con Chile y de distintos países del Cono Sur. Y estamos este año abriendo este curso de ERCA a la atención primaria de la salud junto con la Academia Nacional de Medicina. Este es nuestro pequeño caminito con el INCUCAI desde hace más de 20 años, en el cual todo el tiempo estuvimos tratando de hacer visible lo invisible, desde el registro argentino de diálisis y trasplante, registro COVID, la insuficiencia renal aguda, reuniones con los líderes de opinión, ver lo de biopsias renales, porque la tercera causa es la desconocida, el programa de detectar, las unidades cerca, los debates, y nuevamente hace 72 horas que ya lanzamos las guías ERCA para los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. A nivel de los decisores de salud, nos han acompañado en los últimos años con tres decisiones muy importantes. Por un lado, el programa Procurar. Por el otro lado, promover el uso del informe automatizado del filtrado glomerular estimado para que en todos los laboratorios se informe el filtrado glomerular estimado. Y por último, la creación del programa ERCA, que después el doctor Zorati se va a explayar. Y nos queda, posterior a esto, poder implementar el registro de ERCA, ir a buscar y poder saber cuánta cantidad de pacientes tenemos en ese estadio 4 y después avanzar hacia el estadio 3. Desde el lado del Comité de Salud Renal, como dijimos, estas recomendaciones acompañamos al INCUCAI sobre la enfermedad renal crónica avanzada para que los pacientes sepan de qué estamos hablando. Como conclusiones, queremos decir que obviamente la enfermedad renal crónica es altamente prevalente, que hay que hacer un diagnóstico oportuno, que constituye un problema de salud pública, que el diagnóstico es sencillo y debe ser accesible, más en los pacientes con alto riesgo, que existen nuevos tratamientos en los últimos años, que hay que hacer un abordaje transdisciplinario y en equipo de la enfermedad renal crónica. Acompañarlos con una nutrición adecuada y siempre evaluar esta parte sociosanitaria de estos pacientes y las medidas adecuadas para asegurar la adherencia al control y al tratamiento por parte de los pacientes. Debemos implementar, obviamente, globalmente políticas de detección temprana de la enfermedad renal para individuos con riesgo para reducir costos en la atención en salud. Los médicos y trabajadores de salud del primer nivel deben recibir entrenamiento apropiado para que los pacientes sean derivados a tiempo. Las pruebas diagnósticas deben integrarse a las intervenciones en la comunidad, como hoy en día los pacientes no dudan en saber lo que es el dosaje de HIV, la tuberculosis, el control de salud materno-infantil, otras enfermedades no transmisibles. Y esto va a generar una reducción de costos y un aumento de la eficiencia. Como dije antes, la realización de pruebas diagnósticas también se pueden trasladar fuera del entorno médico, como se hace en las distintas campañas dosando glucosa, por ejemplo, en una plaza pública.
Y los esfuerzos también se deben enfocar en incrementar la conciencia entre la población general. Si la población no conoce la salud renal, va a ser difícil la comunicación entre nosotros y ellos. Existe un consenso a nivel internacional sobre el impacto de la enfermedad renal crónica avanzada en los sistemas de salud. La situación demográfica, el contexto socioeconómico, cultural, augura un significativo aumento de la enfermedad renal crónica en el corto y mediano plazo. El rol del nefrólogo en esta atención del ERCA es esencial e insustituible. Nos debemos generar el registro de ERCA, que es en lo que estamos trabajando. Porque esta disponibilidad de datos clínicos, la calidad y su uso sistemático sustentan nuestros esfuerzos con el objetivo de minimizar el impacto. La SAM, como dijimos antes, hacemos múltiples campañas. Detectar los cursos ERCA, los consultorios ERCA, trabajo con las otras sociedades, ya sea de nuestra nación como de Latinoamérica. Y no me quiero olvidar de los que forman el Comité de Salud Renal, que son de Ushuaia y La Quiaca. Les agradecemos constantemente por la colaboración continua en la labor de visibilizar la salud renal. En esta diapositiva me quiero detener en el doctor Pérez, el Hernán Pérez, que es un doctor que está en Bahía Blanca y en representación a todos los nefrólogos y el equipo de salud de Bahía Blanca, que en menos de una semana pudieron reestructurarse, redistribuir pacientes y poder no dejar de atender a esos pacientes en ningún momento, brindándole su tratamiento sustitutivo renal a los 319 pacientes que cuenta Bahía Blanca el tratamiento sustitutivo. Han tenido destrozos al 100% y entre todos se ayudaron dándole un ejemplo a los pacientes. En nombre de él quiero felicitar y nos enorgullece el trabajo que han hecho en equipo en Bahía Blanca. Muchas gracias. Programa de enfermedad renal crónica avanzada a cargo del doctor Guillermo Rosapiés, coordinador del programa. Bueno, muchísimas gracias a todos. La pregunta prácticamente ya está contestada, ¿no? Pero vamos a hacer refuerzo justamente a la misma. ¿Por qué son necesarios los consultorios de enfermedad renal crónica avanzada? Hay que definir el lugar que van a ocupar estos consultorios. No podemos plantear la salud renal en manos solamente de nefrólogos, sino de toda una estructura sanitaria, que incluya justamente la capacitación. Porque no hay un micrófono. Disculpen. Cuando comienzo nuevamente a la misma pregunta, ¿por qué son necesarios los consultorios de enfermedad renal crónica avanzada? Parte de esta respuesta ha sido contestada por la doctora Marina, pero sí destacar que la enfermedad renal crónica es un problema de salud sanitaria. Los nefrólogos, los especialistas, básicamente forman parte de esta compleja pirámide sanitaria en la cual es fundamental, si hablamos de prevención, de articulación con los otros sistemas de salud y el sistema de atención. Son muchísimos los trabajos que han demostrado que la derivación oportuna a nefrólogo, eso de hablar de derivación temprana, quiero hablar de decir derivación oportuna, está asociada a una reducción de los riesgos de mortalidad, reducción de hospitalización y mejor preparación para la terapia de reemplazo renal en aquellos pacientes que padecen enfermedad. Y hablando en términos de registros, una frase que siempre hemos mencionado de esta publicación que hicimos oportunamente del registro latinoamericano. Es más fácil bajar la pirámide que subirla. Si hablamos de registrar, podemos empezar siempre con el estadio de mayor vulnerabilidad y costos. Y bueno, Argentina es un ejemplo, como van a mostrar posteriormente, hace 20 años que estamos registrando los pacientes en estadio 5. Y era justamente el desafío, y lo que vamos a mostrar es empezar a registrar a los pacientes en estadio 4. Porque no solamente se trata de registrar, sino como justamente vamos a mostrar más adelante, se trata de gestionar. Y esto no es un invento, esto ya se ha aplicado de diversas formas y adaptado a los países según la necesidad. Sabemos que Uruguay, por una ventaja lógicamente, tratando
país, iba a decir hospital, cegado con la se trata lógicamente de un país con zona geográfica, unitaria, etcétera, mucho más fácilmente, pero igual no le saca el mérito, porque el mérito ha sido mucho, tanto de un registro de diálisis mucho más antiguo que no y pionero, así como también un programa de salud renal. Y destacar, por ejemplo, lo que están haciendo en Chile, de la necesidad de nefrólogos, una cuestión geográfica, generaron justamente la telenefrología, la accesibilidad de los pacientes también, o de los propios médicos de atención primaria al nefrólogo. Y por último, lo que está desarrollando España, que son las unidades de enfermedad renal crónica avanzada en los hospitales públicos de España. Ya están en una etapa incluso avanzada, están estableciendo criterios de calidad, calificando por categoría de calidad a cada uno de estos centros. ¿Y cómo estamos nosotros entonces en esta complejidad de que el doctor Fernando Lombio acá nos acompaña, dio en llamar el laberinto borgiano, por el laberinto de Borges? Realmente tenemos una estructura, la nuestra, de salud que es llamativa en todo sentido, ¿no? Desde los financiadores, desde los efectores, y justamente hacia esta complejidad, cómo podemos adaptar esta complejidad a la complejidad que mencionó previamente la doctora Marina con respecto a la enfermedad renal crónica. Y acá podemos mostrar una diferencia justamente entre gestión y que es la que hoy tenemos en la etapa de sustitución renal. Y acá nuevamente destaco el registro, no el registro solamente como una situación de registrar datos, sino que es una herramienta de control. En este país tan complejo que mostramos, en este laberinto borgiano sanitario, la presencia de este registro, con un registro obligatorio y llevando procesos, hace que justamente podamos unificar, estandarizar una parte tan importante como es la terapia sustitutiva renal. Y bueno, justamente con esto, con este pensamiento, fue que nos acercamos en su momento, hace un poco más de un año, ante INCUCAI con el doctor Sorati, y propusimos estos modelos que estábamos viendo afuera, particularmente en España. ¿Por qué no aplicar este modelo en estadios avanzados, particularmente en estadios 4? Y justamente este modelo pueda resolver esta fragmentación que tiene que ver con la falta de accesibilidad de los pacientes de estadio avanzado a una adecuada atención. Si a esto le agregamos que, por ejemplo, como vamos a ver a lo largo de las presentaciones del registro, los pacientes ingresan fundamentalmente a hemodiálisis y no a esta opción que sería mejor para el paciente, que es el trasplante preventivo, no solamente por todos los beneficios que ustedes se imaginan en términos de sobrevida y calidad de vida, sino también económicos. La inversión en el tratamiento post-trasplante renal equivale al 32.7% del tratamiento dialítico. Y esto no solamente es económico, sino que es costo efectivo, porque justamente sabemos que un paciente trasplantado, además, es un paciente que sobrevive más y tiene mejor calidad de vida. Estos son datos de registro, ya los mencionó Marina, pero quiero remarcar justamente que nuestros pacientes ingresan con una alta mortalidad, con indicadores que muestran que estos pacientes no tuvieron una atención en estadios avanzados adecuada. Y hay que destacar que de estos pacientes, una vez que ingresan, solamente el promedio en la Argentina es del 18% en lista de espera. Y hay provincias que tienen más del 90% de la población en diálisis crónica no incluida en lista de espera. Esto es muy representativo. Fíjense también el dato del registro y muestra cómo fue la situación de la población incidente en el último reporte, el último año del registro. Fíjense que de 7.415 pacientes en ERCA que ingresaron a reemplazo renal, el 99.04 ingresó a diálisis y el 92% de hemodiálisis, el 8% solo de DP. Y esto es increíble. Menos del 1% fueron pacientes que tuvieron un trasplante preventivo, sabiendo que el programa de trasplante preventivo ya lo tenemos disponible hace tiempo.
y tratándose de los pacientes que ya están en diálisis, como estarían en ERCA también, los tiempos de inscripción en lista de espera del 2024 fueron un promedio de más de 350 días, ¿no? Siendo justamente la población más expuesta y la más vulnerable el sistema público, llegando a 498 días de lista de espera. Creo que con todo esto queda claro por qué debemos tener un programa de enfermedad renal crónica avanzada en la Argentina. Y volviendo nuevamente a la pirámide, aclarar cómo se posiciona el INCUCAI, esta unidad independiente, como mencionó el doctor Vilches, y cómo se posiciona justamente el programa de enfermedad renal crónica. Lógicamente que no es un programa aislado, sino que es un programa que está articulado en todo el sistema de salud, justamente, conjuntamente con las áreas de enfermedades no transmisibles, llámese de las respectivas provincias o el Ministerio de Salud. Es así que entonces en el 2023 se crea el programa de enfermedad renal crónica avanzada, coordinado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación y Implante, resolución del Ministerio de Salud de 2013-2023, articulada justamente, como dijimos, con el resto de las acciones. ¿Cuáles son los objetivos del programa? Identificar y registrar a estos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, estableciendo maniobras para reducir su progresión, mejorar las condiciones de ingreso a terapia sustitutiva renal, desarrollar el trasplante preventivo, fomentar la diálisis peritoneal, alternativas de tratamiento conservador, aportar tiempo de ingreso en lista de espera y aumentar el número de pacientes en lista de espera. Esto es a través justamente de un mejor resultado clínico, tratando de evitar su progresión a través de una accesibilidad que establezca que estos consultorios ofrezcan a estos pacientes turnos protegidos, y también una estrategia de hospital de día, con un equipo transdisciplinario. Hoy para, digamos, habilitar un centro de diálisis se necesita un equipo transdisciplinario de nefrólogo, enfermero, trabajadora social, nutrición, psicóloga, etc. Bueno, esto mismo hay que proponerlo y lo que se propone en el consultorio de enfermedad renal crónica avanzada, incluyendo especialidades como diabetología y cardiología asociados. Para ello, entonces, el programa consta de la instalación del consultorio de enfermedad renal crónica avanzada, y justamente como debemos empezar por la población más vulnerable, es un programa que está funcionando en hospitales públicos, se inició en los hospitales públicos, y además el desarrollo del registro, con toda la experiencia del CINRA, incorporando justamente ahora el registro de pacientes en estadio 4. Este programa es un programa que funciona con incentivos, en los cuales se financian las tareas de gestión y administración a través del programa de asistencia financiera del Fondo Solidario de Trasplantes, mediante un sistema de reconocimientos. ¿Qué reconocemos? Bueno, indicadores de procesos que demuestren que paso a paso está instalándose y se instaló el consultorio. Indicadores de resultados a través de registros, objetivos y metas anuales. ¿Cómo se fijan esas metas anuales? Al momento de la firma del convenio con el respectivo hospital, se tiene en cuenta nuevamente los datos del registro argentino de diálisis y trasplante, porque esos son los datos que están mostrando cómo está esa provincia, y a través de eso, partiendo de esa base, cómo podemos llegar a mejorar, y eso justamente marca las metas. ¿Cuánto llevamos de esto? Este programa, solamente un año, pero como verán, hemos hecho por suerte gracias a la colaboración de todos muchos. Acá se muestra más claro todas las provincias que hoy ya tienen al menos un hospital con un convenio. En verde, las provincias que van a próximamente firmar convenio. Como ven, quedan muy pocas provincias que tengan un convenio firmado para justamente lograr un consultorio ERCA. De esa forma, hoy por hoy ya hay 19 centros ERCA funcionando en el país. El último recientemente firmado el lunes pasado en el Hospital Central de Mendoza. Y hay que destacar
hablábamos de incentivos, que ya se han transferido reconocimientos y financieros en concepto de instalación y funcionamiento a los primeros cerca que funcionaron en la medida que van avanzando. Con respecto al registro, afortunadamente ya estamos muy avanzados, ya el registro permite la carga de pacientes inicial y en breve, en pocos días, ya va a estar el registro funcionando para que sea como el Sintra, incluso que permita evolucionar. ¿Por qué es importante el registro? Por todo lo que ustedes se merecen, pero particularmente con el ERCA, porque de ahí obtenemos los datos que nos permiten saber si cumplió o no con los objetivos. Y registrar igualmente consiste también en un incentivo también. Ya mencionó la doctora Marina la Guía Nacional para Pacientes Cerca, que hicimos justamente con el INCUCAI. ¿Y qué lecciones llevamos en este año aprendido? Lógicamente que no se puede llevar a cabo un programa si no hay interés por parte del servicio de nefrología indicado, pero cabe destacar que la mayoría reciben con entusiasmo la propuesta de ERCA, ya que es una asignatura pendiente en todo el país. Se deben facilitar y apoyar a los centros cercanos en el rápido cumplimiento de las etapas de instalación, y sabemos que el registro en funcionamiento y con el cumplimiento adecuado nos permitirá hacer el diagnóstico adecuado y establecer acciones necesarias de mejoría y de sustentabilidad del programa. Acciones propuestas para el 2025. Lograr que todas las provincias del país tengan al menos un cerca en funcionamiento para fin de año. Esto va a fortalecer sin duda nuestro registro Sintra. Y bueno, actividades conjuntas como las que estamos llevando hoy, el Día Mundial del Riñón, actividades en el Congreso de Nefrología y el posicionamiento sobre la enfermedad renal crónica en OPS. Cabe destacar que algo que, digamos, no mencionamos, pero es obvio, y esto que vemos, estamos poniendo en la agenda de todos los ministerios de la provincia la enfermedad renal crónica, y eso es muy importante. ¿Y qué sería lo más ambicioso aún? Ampliar este programa a todo este sistema complejo de ladrillito boliviano que es nuestro sistema de salud. Al menos ofrecerles el registro ERCA para todos los que quieran participar en el mismo, incluyendo lógicamente PAMI, obras sociales provinciales, hospitales privados, a través de convenios específicos. Finalmente, quiero terminar justamente mi presentación, que me dieron la posibilidad a mí de presentarlo, pero en realidad yo estoy presentando algo que es un trabajo conjunto de todos los que están acá fotografiados y mencionados, que incluyen a gran parte del INCUCAI. Y nuevamente mi agradecimiento al doctor Sorati, que nos recibió en ese momento, como saben, ahora yo estoy formando parte acá del equipo INCUCAI, y que nos permite justamente hacer no solamente esta presentación, sino seguir creciendo en mejoría de los pacientes. Muchas gracias. De los objetivos de inclusión de carácter demandatorio. Perdón, en medio de toda esta exclusividad y de presentación, se está olvidando lo más importante, son los protagonistas. Son todos los centros cerca, que para eso se preparó un pequeño video que quiero que vean antes de la presentación del doctor Marinoni. Soy la doctora Marcela Valdeón, jefa de servicio de nefrología del Hospital Central Ramón Carrillo de San Luis. Soy el doctor Maximiliano Ramírez, jefe de servicio de nefrología del Hospital Castor Rendón de la provincia de Neuquén. Mi nombre es Adriana Peñalba, soy la jefa de servicio de nefrología del Hospital Ángel Ceppadilla de Tucumán. Mi nombre es Cecilia Clénico, soy la referente del programa ERCA y la nefróloga a cargo del sector de nefrología y diálisis del Hospital de Chosmalal, que es una localidad del norte neuquino que recibe todos los pacientes de esa zona. Desde el sur de la Patagonia, en el Hospital San Miquel Calafate, implementamos el programa CERCA, un consultorio integral para la atención de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.
Tenemos actualmente en seguimiento 73 pacientes y estamos dándole la oportunidad a estos pacientes de tener este control cercano de la enfermedad para que evitar las complicaciones que tiene la enfermedad renal, como así también la mejor preparación si requirieran una terapia de reemplazo renal. Siendo el trasplante preventivo la mejor opción, seguido por la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, creemos que el consultorio ERCA es una gran herramienta para mejorar la accesibilidad de nuestros pacientes a estos tratamientos. El funcionamiento del consultorio del CERCA y el programa cambiaron los tiempos de espera y la accesibilidad general a los turnos para especialidades afines, imágenes, procedimientos, con el objetivo final de retrasar los tiempos de ingreso a tratamiento sustitutivo y mejorar las condiciones físicas y emocionales, no solo de los pacientes, sino de sus familias también. Gracias al trabajo conjunto con el INCUCAI, Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia de Santa Cruz y nuestro hospital, logramos implementar este programa en una de las regiones más australes del país. Acá, CERCA significa equidad en salud. Comenzamos el programa CERCA en el 2024 y nos vamos fortaleciendo día a día, porque ya no somos servicios diferentes de un mismo hospital, sino que somos un equipo y eso es la importancia de pertenecer. Hoy, en el Día Mundial del Riñón, celebramos este gran paso para nuestro hospital y para nuestra región. Gracias por ser parte de este esfuerzo. Continuemos estando cerca. Presentados todos los centros CERCA son 19. Lógicamente es imposible darles un espacio a los 19 y lógicamente se eligieron los primeros 5. Nuevamente les agradecemos y nuevamente son los verdaderos protagonistas de este programa. Seguimos con la historia del registro argentino de diálisis y trasplante, a cargo del doctor Sergio Marinovich, coordinador del Comité de Epidemiología y Registro de la Sociedad Argentina de Nefrología. Bueno, muchas gracias por invitarme, señor presidente, y con toda la comisión de INCUCAI, la están presentes. Felicito a todas las acciones que han hecho realmente con el programa CERCA, realmente es una cosa muy buena. Y se ha hablado acá del registro y, como bien dijo Guillermo, esto dio lugar al registro argentino de diálisis actual, dio lugar a cosas que realmente van a ser superadoras. El CERCA va a ser un registro de estadios 3 o estadios 4, y eso va a ser mucho más importante que tener un registro del paciente que ingresa, ¿no es cierto? Porque va a evitar que el paciente ingrese en peores condiciones, que ya sabemos eso. A mí me pidieron que hable de la historia del registro. Quizás porque televisamos que era el más viejo de todo, pero no, hay gente que me supera, pero no voy a nombrarla. Gran amigo. La historia del registro argentino de diálisis tiene que ver un poco con el registro actual, pero también es importante hablar de la gente que ha hecho mucho por esto y que ha tratado de saber e investigar cómo llega el paciente, cómo está el paciente en diálisis, cómo muere, si sobrevive, si va al trasplante. Y todo eso surgió hace muchos años. Y acá tenemos presente uno de los pioneros, el doctor Eduardo Celia. Por favor, párate, Eduardo. Él fue el pionero. Los registros internacionales de diálisis allá por el año 1985, como ven, pero previamente el doctor Locatelli, Alberto y Landi, en el Congreso de Mar del Plata del año 80, habían sugerido con un trabajo la posibilidad de empezar con los registros. Registrar es simplemente saber cómo está la persona en determinado momento con una enfermedad. Y estos son realmente muy importantes, esos registros. Como ven ahí, hasta el año 86 se publicaron. Después hubo un terreno, entró a la Argentina a hacer registro con el Cono Sur. Creo que ahora también hay contacto con el Cono Sur para estas cosas. Y eso, bueno, continuó hasta el año 90 y pico.
Después la doctora Cusumano tomó la dirección del registro hasta el año 97. Ahí hay una presentación hecha en la revista Nefrología del año 98, pero el registro del 94. Y también no podemos dejar de ver, porque estos registros que ustedes ven nacionales, lamentablemente no tenían la participación de la mayoría, o del 80% para considerarse registros, sino que eran quizás un 35, un 40% de participación, lamentablemente porque eran voluntarios. Y eso es lo que tenía el defecto mayor. En cambio, registros provinciales, el del Nordeste, el de Córdoba, nuestro en Santa Fe, tenían una consistencia mayor porque tenían mayor participación de centros. Eso fue importante. A través de eso comenzamos gestiones para hacer algo. Bueno, esto está publicado en varios registros de publicaciones que se hicieron. Y a partir del año 97, esto lo sabe muy bien Carlos Cerati, doctor Cerati, a través de la ley 22853 se lo instruye al INCUCAI para que haga un registro de las personas que están en la casa. Eso fue una instrucción directa de la ley. Nos llaman a gente de la SAN, al doctor Wasserman, al doctor Laborato, a mí, la doctora Baté, que en ese momento era la presidenta del INCUCAI, y el doctor José Luis Araujo, que estaba en científico técnica. Y ahí empezamos con el registro. Y ese fue el primer registro SAN INCUCAI que ustedes ven ahí. Salió en la memoria del 98 y tenía una consistencia mayor. Estábamos ya con el 65% de los centros pacientes. Realmente era importante. Pero había provincias que no participan. Es decir, lo de siempre. Bueno. Y sí, el gran golpe, y por eso estamos celebrando hoy los 20 años, perdón, para atrás, para adelante, fue en los convenios que se hicieron a partir del 2003, ya con el doctor Cerati en la presidencia, 2005 y 2006, para dar lugar al actual registro argentino del gas. Los primeros datos, por eso dicen 20 años de datos, porque los primeros datos son del año 2004 y 2005. Ahí están todos los autores. Y este registro es importantísimo para nosotros en ese momento, era muy bueno y realmente éramos muy felices y muy contentos de ello. Salió en el año 2007. Lamentablemente el doctor Luis Araujo, José Luis Araujo, que tanto trabajó con Liliana, con Daniela y todos los que estábamos ahí, con Mariano también, no llegó a verlo plasmado. Lamentablemente, pero él participó mucho de todo y es claro. Sí. Bueno, de todo esto les voy a hablar ahora, ítem por ítem, no, mentira, no voy a tratar. Pero bueno, de eso que nosotros queríamos tener los datos completos de la Argentina, lo logramos con esto, y desde hace 20 años de datos, el 99% de los centros pacientes están participando, y para nosotros es un gran orgullo. Muy pocos centros quedaron afuera. Así que, bueno, una de las cuestiones que decíamos es todos los años difundir, lo difundimos todos los años, a través del INCUCAI. El INCUCAI lo hizo casi siempre, la revista Nefrología de la Sociedad Argentina de Nefrología. Bueno, y a través de este registro permitió hacer trabajo, algunos muy importantes. Recién lo nombraba Marina, el hecho de la falta de ingresos, la falta de los problemas económicos. Nosotros, en el grupo nuestro del registro de INCUCAI, logramos hacer esta que dice la falta de ingresos es asociada con la reducción de sobrevida en la hemodiálisis crónica primero y segundo año. Y eso fue publicado en la revista Nefrología. Bueno, y otros trabajos más latinoamericanos, no quiero aburrirlos con esto. Estas cosas derivan también de los datos del registro argentino. Por último, nombrar a todos los autores, el doctor Guillermo Rosalín, que está presente, la doctora Fabiá está presente, no está el doctor Liederman, nuevo él, la doctora Viciniano por INCUCAI, la ingeniera Daniela Hansen-Cross, que anda por ahí, me parece. Viviana está por ahí, la Grafici, Verónica, que no sé si está, pero no. Y no olvidarnos de los autores pasados, como Eduardo Celia, Claudio Molinigo, recuerdo para el doctor Carlos Laborato, nuevamente recuerdo para el doctor José Luis Araujo, Mariano Cerati, que estuvo presente con nosotros muchos años, Víctor Fernández y Arturo López. Muchas gracias.
Continuamos con la presentación de datos del Registro Argentino de Diálisis y Trasplante de la doctora Liliana Pizzignano, directora científico-técnica. Bueno, buenos días a todos. Vamos a tratar de complementar con toda la información que previamente los expositores estuvieron mencionando. Antes de ir a los números como dato duro, me gustaría poner de relevancia qué es el Registro Argentino de Diálisis, que me parece que no es solamente un conjunto de datos. Primero, pensar que esto surgió de la idea de tener un sistema de información. ¿Y qué es un sistema de información? Bueno, es una serie de datos vinculados entre sí para conseguir un objetivo común. El objetivo tiene que ser la gestión y la administración de los datos y poder recuperar esos datos para tener acceso a ellos con total seguridad. Y el tener un sistema de información tiene que ser un objetivo de una organización, como lo tuvo el INCUCAI en el año 2003. Entonces, surge nuestro SINTRA, nuestro Sistema Nacional de Información, que en el caso de la diálisis y el trasplante permite tener información de calidad y tener disponible esa calidad para distintos objetivos. ¿Qué es el Registro Argentino de Diálisis? Fíjense que es el compromiso y la obligatoriedad para que cada centro de diálisis, desde su lugar, gestione e incorpore la información al sistema informático de cada uno de los 24 organismos provinciales de procuración que también tienen a su cargo fiscalizar el cumplimiento del registro de estos datos. También hay una obligatoriedad desde el nivel central, es decir, desde el INCUCAI, de poder cumplir con esa tarea de que se cumpla lo que la ley establece y las normas de inferior rango establecen. Un sistema, digamos, una dirección de sistemas que nos acompaña en todo el soporte informático y el mantenimiento de esta herramienta que es el SINTRA y que digamos, todo el tiempo tiene modificaciones y demandas para la mejora del registro de la información. Este registro es un registro muy completo. Habla, o digamos, tenemos datos con variables demográficas, el diagnóstico de ingreso, las enfermedades preexistentes de los pacientes que ingresan, variables de laboratorio, modalidades de diálisis, el tipo de acceso vascular, la vacunación que tiene el paciente, la capacidad funcional y las variables socioeconómicas. Obviamente, toda esta información es del paciente incidente. También tenemos datos de la calidad del tratamiento, es decir, no solamente hay datos del ingreso o del egreso del paciente, sino de la calidad de tratamiento que recibe año a año. Esto ha permitido que si uno suma el total de incidentes que ha tenido este registro entre el 2004, entre el 1 de enero del 2004 y el 31 de 11 del 2024, ya llevamos registrados más de 137.000 pacientes. Es un registro, como lo dijeron recién, obligatorio por ley y es, digamos, una de nuestras obligaciones dar cumplimiento a ese mandato. ¿Qué nos ha permitido el registro en este tiempo? Hacer una vigilancia epidemiológica, conocer las características de los enfermos incidentes y prevalentes, hacer un monitoreo de la calidad asistencial, o sea, poder ver los resultados de los distintos tratamientos sustitutivos, porque es el Registro Argentino de Diálisis y de Trasplante. Esta información debería poder definir políticas de salud, tomar decisiones de orden sanitario que hablen de programas de prevención, de acceso equitativo. También permitir evaluar el acceso y la equidad, y esto permite detectar si hay desigualdades en un país como el nuestro, tan extenso y muchas veces tan asimétrico en el orden sanitario. También nos ayuda a mejorar las políticas de distribución y asignación de órganos, obviamente evaluando digamos, la mortalidad de los pacientes en lista. También, como mostró el doctor Marinovich, nos permite hacer tareas de investigación con el análisis de esos resultados,
compararnos con registros internacionales para ver cuán parecidos o no estamos con otros registros, y sobre todo también ofrece transparencia y confianza pública. Un registro bien gestionado y accesible fortalece la confianza en el sistema de salud y en la asignación de recursos, promoviendo también la donación de órganos y tejidos. En un trabajo que hizo la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión en el año 2021, donde se hizo un relevamiento de todos los registros de diálisis que tiene Latinoamérica, y generando este score que está en la pantalla, Argentina es el único registro que tiene la calificación 5, es decir, que es un registro de diálisis y trasplante de alcance nacional, con más del 90% de los pacientes registrados. Está regulado por legislación, con normas o decretos, y que es multiinstitucional, que recoge datos básicos, evolutivos e incluye el control de esta prestación, y que se produce un informe anual en el que se detallan los resultados del tratamiento, la calidad del servicio y el desempeño de los prestadores. Esto creo que es importante jerarquizarlo, que somos el único país de Latinoamérica con esta completitud. Este Uruguay es muy bueno, como decía Guillermo recién, pero no es un registro de diálisis y trasplante. Y el nuestro es... Vamos entonces ahora a algunos datos. Este informe es el informe el informe de 2024, que informa datos hasta el año 2023 de todo el grupo de trabajo San Incucay, que lidera el doctor Marinovich. Entonces, al año 2023 podemos ver que el número de prevalentes es de 30.285, o sea que en valores absolutos el número de prevalentes ha ido en aumento, con un fuerte impacto en los años de la pandemia, donde ustedes pueden ver el descenso de prevalentes en el 2020 y en el 2021. Si uno ajusta tasas, evidentemente al expresarlo por tasas ajustadas, esta prevalencia desciende, en parte probablemente por el envejecimiento que ha tenido la población en Argentina, como también obviamente no puede ser ajena a la población en general. Si miramos los incidentes también fueron en aumento en número absoluto a lo largo de los años. Acá todavía se ve mucho más el impacto de la pandemia en el año 2020, con una recuperación parcial en el 2021 y ya mejor en el 2022. Y lo mismo pasa con las tasas brutas. Cuando miramos, yo no quería dejar de mencionar, este es un dato chiquitito, que si bien el registro argentino de diálisis analiza toda la población en su conjunto, también tenemos un análisis un poquitito más detallado y pormenorizado del registro pediátrico, que lo lidera la doctora Fayad, donde analizamos características propias de la población pediátrica, que también son un insumo sanitario importante para los decisores en salud, para las sociedades científicas, en las cuales podemos ver cómo llegan nuestros niños a diálisis, y donde también tenemos que trabajar en detectarlos antes de que ingresen a... Pero bueno, representan aproximadamente el 1% del total de la población en diálisis, tienen los valores absolutos de los prevalentes a lo largo de los años, y la tasa bruta a la derecha. Y los incidentes son, en el caso de la población pediátrica, alrededor de 150 a 160 pacientes por año. Volvamos a la población general. Si hablamos de etiología, como dijo la doctora Marina hace un ratito, la nefropatía diabética es la etiología más frecuente, seguida de la nefroangiosclerosis y la no filiado desconocida, donde tenemos ya el primer indicio de llegada tardía del paciente al nefrólogo. Cuando lo que analizamos es la modalidad, también como se mencionó en forma previa, la principal modalidad es la hemodiálisis en nuestro país, por lejos. La diálisis peritoneal, si uno quiere tener una mirada optimista,
puede decir de que se incrementó, si uno mira el 2005 y el 2023, en la frecuencia relativa hubo un incremento, pero claramente debería ser mucho más alto el valor, el porcentaje de pacientes en peritoneal que los que hoy tenemos. Y lo cierto es que cuando esto no está acá en un gráfico, lo analiza por edad, la diálisis peritoneal está, digamos, altamente representada en la población pediátrica y en la población pediátrica pequeña. En cuanto a parámetros clínicos, esto también ya se mencionó, pero es importante remarcarlo, también tenemos datos no muy alentadores en su conjunto. Los pacientes ingresan anémicos a diálisis. En el último año, si bien se incrementó un poquito el hematocrito, 27.8, es un hematocrito bajo, y la mitad de los pacientes, o cerca de la mitad, ingresan con menos de 27 de hematocrito. Esto tiene incidencia luego en la sobrevida o en la mortalidad. También ingresan a hipoalbuminémicos con una albúmina menor a 3.5. Y otro dato, digamos, de llegada tardía es que un alto porcentaje llegan sin vacunarse. Solo el 36.2% de los pacientes que ingresaron a diálisis en el 2024 tenían un esquema completo de vacunación para hepatitis B. Y otro gran problema que tenemos, todos son de llegada tardía, es cómo se va incrementando a lo largo de los años el ingreso con un acceso vascular transitorio. Claramente esto también tiene una fuerte incidencia, y lo vamos a ver en términos de sobrevida. ¿Qué pasó con la mortalidad en forma global? Bueno, hay una alta mortalidad, si ustedes se fijan, en los años 2020 y 2021, claramente generada por la pandemia COVID. Cuando uno la analiza por el tipo de etiología de la enfermedad renal crónica, el mieloma, la amiloidosis y la nefropatía diabética son las que presentan las tasas más elevadas. En términos de género, la mortalidad en varones es discretamente superior que para las mujeres, y si hablamos de grupos etarios, obviamente los mayores de 65 años tienen una mayor mortalidad. Y las causas más frecuentes son la cardiovascular y la infecciosa. La infecciosa se ve altamente elevada, o sea, con una elevación importante también en los años de la pandemia. Con respecto a la mortalidad, digamos, una buena intervención que pudimos hacer, el INCUCAI decide generar un registro de infección COVID para todos los pacientes que tenía registrados a cargo, o sea, los pacientes en diálisis, en lista de espera y trasplantados, articulando información con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que llevaba también el registro de infecciones COVID, y con la Dirección Nacional de Inmunizaciones, que en una segunda etapa nos permitió tener datos de vacunación por vacuna COVID. Cuando pudimos hacer los primeros análisis de la mortalidad de los pacientes, y pudimos mostrar con datos que la mortalidad de los pacientes en diálisis era muy superior a la población general. Esto el doctor Cerati lo presentó en el ministerio, y en ese momento se pudo conseguir que, ustedes recuerdan cuando las vacunas eran escasas y cuando había que generar grupos prioritarios, los pacientes en diálisis, en lista de espera y trasplantados tuvieron una prioridad para el acceso a las vacunas. Para esto también nos ha servido el registro. Estas son dos publicaciones que derivaron de estos hallazgos. Con respecto a la supervivencia, la mediana de sobrevida en diálisis es de 44.8 meses. Y volviendo a insistir en la llegada temprana y la detección temprana, fíjense que hay muchos factores desfavorables en términos estadísticos
digamos, en función de la sobrevida. Y hay algunos que no vamos a poder corregir, la etiología de la insuficiencia renal, ¿no? La presencia de una neoplasia, que no resida en Capital Federal o que tenga una EPOC, eso no lo vamos a poder corregir. Pero una albúmina menor a 3,5, la presencia de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, de hematocrito bajo o que no estén vacunados son lugares donde podemos intervenir para que esta sobrevida mejore. Y acá mencionaba lo del acceso vascular transitorio, donde fíjense el impacto que tiene en la sobrevida en diálisis, empezar a dializar con un acceso vascular definitivo o con un acceso vascular transitorio. Entonces, repitiendo un poco lo que ya se mencionó, tenemos pacientes que llegan a diálisis con una alta mortalidad y esto significa una llegada tardía del paciente al nefrólogo. Pero hay otros problemas. Y no quiero ser pesimista porque al final vamos a tratar de dar las propuestas de cambio, pero también tenemos una baja inscripción de pacientes en lista de espera. El total de pacientes que hay en diálisis, solo un 18% como promedio nacional tenemos en lista de espera, con asimetrías en las distintas regiones del país. Y tenemos una dificultad en el proceso de inscripción. El promedio de días para los pacientes que ingresaron a lista de espera en el año 2024 fue de 357 días, pero si miramos los sectores públicos y privados, fíjense que hay aún diferencias más importantes, ¿sí? en días, aún en el sector privado igual es mucho tiempo. Y si miramos por tipo de financiador, aquellos financiadores públicos tienen mayor número de días demandados para poder inscribir un paciente en lista de espera renal. Sin embargo, seguimos trasplantando y queremos trasplantar mucho más. Aproximadamente en el último año trasplantaron un poquito más de 1.500 pacientes de riñón y nosotros como INCUCAI no tenemos ninguna duda. El trasplante renal con donante fallecido o con donante vivo en cualquiera de los grupos etarios, el primer gráfico es el paciente pediátrico, el segundo es entre 18 y 35 años, con pacientes de 35 a 60 o en más de 60, es la mejor opción de terapia de reemplazo que podemos ofrecer. Entonces, dijimos que tenemos dificultad en la detección y para eso está el programa ERCA que Guillermo hace un ratito nos explicó sus objetivos principales. También el INCUCAI tiene el programa Procurar para generar unidades organizativas que tengan como objetivo principal la generación de un mayor número de donantes y por lo tanto un mayor número de órganos disponibles para trasplante. Y para la dificultad en la evaluación, estamos trabajando en un proyecto todavía, pero esperemos que lo sea pronto, que son las unidades de evaluación pretrasplante, que permitan, en principio en el sector público, descomprimir a los equipos de trasplante en la evaluación de estos pacientes, poder agilizar esta evaluación y acortar los tiempos para mejorar el ingreso a lista de espera de estos pacientes que están postergados. Muchas gracias. Sí. Tiene la palabra el doctor Carlos Soratti, presidente del... Bueno, gracias. En realidad está todo dicho. Pero yo quisiera brevemente valorar, digamos, identificar algunos ítems que nos han dado un gran valor para la gestión del proceso de donación y trasplante, para la gestión, para poder responder a ese desafío prioritario
que es como sistema de salud poder dar respuesta a la demanda de trasplante. Obviamente el trasplante renal en Argentina y en el mundo tiene la lista de espera más extensa. En el mundo se hacen más de 100.000 trasplantes renales por año, 111.000 creo en el 2023, que es la última publicación de la newsletter con datos que recoge el Observatorio Mundial de Trasplante de la OMS. Nosotros también, en trasplante de órgano, es la lista de espera más abultada. Y aclaro de órganos porque lamentablemente en córneas es más alta que en trasplante, cosa que es una herida grande para el sistema de salud, no poder resolver ese tema. Pero volviendo a la problemática de la enfermedad renal. La legislación argentina nos dio un piso que lo mencionó el doctor Marinovich cuando hizo obligatoria la comunicación a todos los directores médicos de centros de diálisis del ingreso y luego la evolución de los pacientes que requerían tratamiento sustituto. Ese es el primer punto clave que nos permitió después, con todo el trabajo ya relatado y siempre con participación de la Sociedad Argentina de Nefrología, la posibilidad de conocer más, no solo tener el registro. Creo que el registro de diálisis nos dio 3 valores fundamentales. El primero es hacer visible, como decía ella, lo repitió en varias oportunidades, lo invisible. O sea, hacer presente, mucho más presente, con datos epidemiológicos, la magnitud de la enfermedad renal crónica. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, obviamente, pero conocimos la epidemiología de la enfermedad renal crónica a esa altura de su evolución, estaba en diálisis. Todos estos datos que acaba de mostrar Lili son fundamentales para tener un conocimiento epidemiológico de lo que representa. Y eso no es poca cosa. Por eso, a partir de allí es donde empezamos a plantear en los ámbitos supranacionales la necesidad de que los países construyan registros, tengan registros, que sean obligatorios idealmente, pero aunque no sean obligatorios. Que la enfermedad renal crónica se haga presente con su magnitud en las agendas sanitarias, porque es la única posibilidad de que se tomen medidas para abordar esa temática. Porque también el estudio del registro, de los datos que nos da el registro, nos permite alarmarnos por la evolución que tenga. La sobrevida a 5 años de la enfermedad renal crónica está muy por debajo del 50% de sus pacientes. Entonces, una vez hablando con un colega de ustedes, con un nefrólogo, me decía, es una inversión demasiado alta en un programa con tan malos resultados, si uno lo quisiera analizar desde ese lado, ¿no? Porque realmente el otro dato que nos da es el dato, digamos, el registro es un dato de gestión, o sea, nos denuncia los déficits de la gestión, de la oferta de servicios, de la gestión de los cuidados. Hoy ya la medicina no cura más, ¿no? Ya no cura, lo que puede hacer es acompañar y cuidar la evolución de un proceso de enfermedad. Quizá antes la curación tenía que ver, ¿no?, con las infecciosas, los antibióticos y qué sé yo, pero ahora las crónicas no transmisibles no se curan, pero sí se pueden cuidar y se puede retrasar la evolución. Entonces, ese dato que le da al decisor, digamos, sanitario, es fundamental para intentar cambiar la historia, como se decía recién, identificar, por ejemplo, este dato de que sigue siendo cada vez más el porcentaje que llega con catéter transitorio. Es tremendo, pero nos pega, digamos, por debajo de la línea de flotación al sistema de salud. Tendría que ser al revés, cada año menos. Y sin embargo, cada año más. Quiere decir que no estamos mirando una problemática de salud que afecta cada vez a más cantidad de personas, porque sube la incidencia y sube la prevalencia en Argentina y en el mundo, ¿no? Esto tiene que ver con la transición epidemiológica.
y por supuesto la demográfica, que afecta en estos años a todo el mundo. Un artículo que tiene más de 10 años, creo, pero que hablaba de cómo la ola de las no transmisibles estaba bajando a los cuadros epidemiológicos de los países de ingresos medios y bajos, y analizaba que en los primeros 12 años de este siglo se había duplicado la población en diálisis, pero ese incremento era básico, el 75% de los países de ingresos medios y bajos. Ahí estamos nosotros. Entonces, a sistemas de salud que además no estaban preparados para atender este tipo de problemas. Nuestros sistemas de salud siguen siendo hospitales que internan gente para tratar de que se vaya rápido curada, y eso ya no ocurre más. Eso ya no, digamos, en algún caso por ahí ocurre, pero básicamente creo que el desarrollo, el control de las enfermedades infecciosas cambió radicalmente la demanda de oferta de servicios, y nosotros seguimos muy atados estructuralmente al viejo esquema, ¿no? Hoy día la atención debería ser mucho más ambulatoria, sin internación, sí, internación es necesario obviamente, pero esto de invertir en hospitales con camas, digamos, deja de tener sentido, y estos registros son los que indican claramente eso. Si nosotros atendemos mucho más oportunamente, estoy de acuerdo con esto de reemplazar lo precoz por lo oportuno, se modifica la evolución. Bueno, todas estas cosas las saben mucho ustedes, pero es la existencia de registros lo que nos permite llegar a estas conclusiones. Y el tercer dato fundamental para la toma de decisiones es que nos está demostrando eso, el impacto que tiene sobre el gasto de salud este tipo de tratamientos, no solo, digamos, de la enfermedad renal crónica en general, pero el tratamiento sustitutivo, ¿no? Dialítico, los números que decía, que presentaba Guillermo, que comentaban ustedes. Esto, cuando sirve de mucho, y sirve de mucho para hablar, no sé, Consejo Federal de Salud, y mostrar lo que ahora, como está el programa se conoce mucho más acerca del costo del tratamiento sustitutivo, del tratamiento de sostén del trasplante, del tratamiento inmunosupresor, y lo podemos comparar con el costo del tratamiento dialítico. Es muy evidente, digamos, la diferencia, no solo de calidad y de sobrevida y de calidad de vida, sino de costo y de impacto sobre el gasto de salud. El gasto de salud de la población con enfermedad renal crónica es 32 veces mayor que el gasto de salud per cápita de la población en general. Eso es un dato brutal. Entonces, los registros dan esas cosas. Alguna vez alguien nos preguntaba qué hacíamos nosotros, digamos, haciendo registros que son de atención primaria, digamos, ¿no? Yo creo que son la fuente de información clave para cualquiera de estas decisiones. Y así nosotros llegamos a conocer muchas cosas. Digo nosotros como sistema de donación y trasplante, a conocer muchas cosas de la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, las dificultades de acceso. Tenemos dificultades de acceso. En promedio, 1 año de evaluación de trasplante. O sea, el renal crónico no solo lo mandamos a dializar y está 3 años en diálisis que le indican la evaluación de trasplante, y después demoramos otro 1 año y medio más hasta que llega a la lista de espera. Y después demoramos 3 años y pico hasta que se trasplante. Eso también es de los registros del Sintra, ¿no? O sea, mucha información que nos permite plantear en los ámbitos de toma de decisión estas cosas. Pero también aprendimos que en realidad estábamos viendo la punta del iceberg. Y felizmente esos estudios, que primero fueron los del CDC, que se conocían, digamos, los porcentajes de adultos con compromiso de la función renal, tuvimos nuestros propios datos a partir del 18 y 19, donde al tomarse en la encuesta de nutrición y salud una muestra a la que se le hizo antropometría y laboratorio, para darnos cuenta que 1 de cada 8 argentinos tenían compromiso de la función renal, tenían un grado de enfermedad renal, y que si uno los estadificaba a esos datos,
Llegamos digamos, 4 millones de argentinos, el 12,7% de la población adulta, representa más de 4 millones. Y si lo estadificamos, decía, hay como 870.000 que están cursando del 3B al 5, o sea que están en los últimos estadios, que es lo que se identifica como enfermedad renal crónica avanzada. Entonces yo recuerdo cuando en esta mesa vino el doctor Guillermo Rosadíez y ahí a desasnarnos de algunas de esas cosas, pero hacernos mucho más claramente visible de que estábamos viendo la punta del iceberg y teníamos por debajo, digamos, un terreno de intervención que no se estaba llevando adelante. Yo entiendo, digamos, no es el INCUCAI el organismo probablemente indicado para llevar adelante políticas de detección oportuna y tratamiento de enfermedad crónica no transmisible, pero en ese momento era el que tenía la posibilidad de tomar ese dato, tomar ese desafío y empezar a plantear ese problema y elaborar un programa para abordarlo. Entonces recuerdo muy claramente que a la salida de la pandemia tuvimos la oportunidad de participar de un COFESA, de un Consejo Federal de Salud, y ahí decirles de que todo el tránsito que habíamos tenido en la pandemia, con todos los datos que se presentaron, y además con la alta letalidad que el COVID tuvo, digamos, en el paciente con enfermedad renal y el paciente en lista de espera también, y ahí decirles a todos los ministros de que habíamos detectado dos problemas importantísimos en la temática. Uno eran los obstáculos al acceso a lista de espera. El ejemplo más claro es el que se habló acá, con números de la lista de espera renal, pero sabemos que esos obstáculos existen también para la lista de espera hepática, que hay muchos con potencial indicación que nunca llegan, para el trasplante de córneas incluso, también, que no llegan, y así creíamos que ese era un tema que había que trabajar, fundamental. Y el otro eje fundamental es cómo dar respuesta a la lista de espera, o sea, la disponibilidad de órganos y tejidos. Y así surgen dos programas que fueron, digamos, desarrollados y elaborados entre el INCUCAI y los organismos provinciales y presentados en el ministerio y convertidos en resolución ministerial, que son el programa Procurar, donde plantea un cambio radical en el modelo de organización para la procuración de órganos y tejidos, que es apuntar a la organización hospitalaria fundamentalmente y no al modelo extrahospitalario que culturalmente lo tenemos muy arraigado nosotros, donde la propia ley decía que el rol del hospital era llamar por teléfono, y desde acá, incluso literalmente desde el INCUCAI, se desplazaba el equipo que hacía el diagnóstico, el mantenimiento, la evaluación, el abordaje familiar y qué sé yo, reemplazar eso por un modelo intrahospitalario de organización, donde el organismo jurisdiccional coordine, apoye, capacite, etcétera, pero donde el actor central es el hospital y el que tiene que hacerse cargo de todo el proceso y que tiene que hacerse responsable de ofrecer a cada persona cuando fallece la oportunidad de ser donante, porque la mayoría de los argentinos y argentinas están dispuestos a hacerlo. Los que le negamos esa posibilidad somos nosotros como sistema de salud, porque fallecen institucionalmente en un centro que no es como si no existiera la donación. Bueno, ese es uno de los programas. Pero el otro es toda una estrategia de abordaje integral de la enfermedad renal crónica avanzada, gracias a la propuesta de la SAN y gracias al trabajo conjunto. El otro programa es el programa de abordaje integral del ERCA. Y entonces surgen las dos cosas, la propuesta de los consultorios, pero también la propuesta del registro. Y el registro ya lo tenemos, lo estamos implementando, lo vamos a mejorar y adaptar para que el registro ERCA sea, digamos, amplíe lo que hoy tenemos como registro de diálisis. Ahora vamos a tener un registro de enfermedad renal crónica avanzada que incluye el de diálisis. Eso nos va a dar mucho para poder intervenir en una realidad epidemiológica tan crítica, tan costosa, con tanta morbimortalidad que podemos sí controlar para disminuir esos. Y bueno, en eso estamos, y estamos muy contentos.
lo que decía cuando lo presentaba Guillermo, en este tiempo de desarrollo, que es también un tiempo de aprendizaje para nosotros, de cómo formular las cosas, cómo apoyarlos, en fin, todo eso. Tenemos en la mayoría de las provincias argentinas un consultorio cerca que está desarrollándose, creándose, capacitándose y trabajando y registrando pacientes con enfermedad. La idea es que ese abordaje integral de la ERCA tiene que resolver el problema de la pérdida de tiempo de ingreso a lista de espera. Y el procurar tiene que garantizar acortar los tiempos de espera para el trasplante. Esa es la situación ideal a la que estamos aspirando y por eso necesitamos los registros y por eso necesitamos trabajar juntos, conjuntamente, Sociedad de Nefrología, Sociedad de Trasplante, digamos, y por supuesto las autoridades sanitarias por la decisión política, los recursos que se destinen, digamos, justamente a modificar generar las intervenciones que modifiquen esa realidad epidemiológica y que los hospitales se conviertan en actores centrales del Sistema Nacional de Donación y Trasplante y que, por supuesto, la calidad de estos procesos mejore, la calidad de cómo se llega a la necesidad del tratamiento sustitutivo, la adecuada elección de cuál es el más conveniente para esa persona, todo eso está en manos de los cerca, ¿no? De los consultorios cerca. Tenemos una enorme expectativa, estamos muy contentos de los avances, ya hay también casi 30 hospitales que tienen su UPROT, su unidad hospitalaria de procuración de órganos y tejidos, o sea, está entrando también a desarrollarse el modelo hospitalario que garantiza con menos costo, con menos logística, pero con más eficacia la generación de donantes. Y estamos avanzando también con los cerca. Y esto no, digamos, dejamos las células donde también estamos avanzando para no hacer muy extensa la cosa, pero en materia de enfermedad renal crónica creo que tenemos mucho por delante por hacer y tenemos mucho derecho a ser optimistas en el logro de esos objetivos, ¿no? Así que yo agradezco muchísimo esta reunión, la hayamos podido hacer aquí juntos, ¿no? Ambos, todos trabajamos en la misma dirección. Les agradezco la presencia y les agradezco a quienes desde la distancia, digamos, nos han seguido. Un afectuoso saludo a todos y muchísimas gracias. Y ahora no sé, ahí Celia me recordaba, dice que la primera vez que empezamos a trabajar en el registro fue después de comer un asado. Yo ya me había olvidado, sí. Pero además acá el amigo que también me reclamaba los sándwiches. Ni café, disculpen, no. Asado me acuerdo. ¿Lo acordamos también de allá? Eran otros tiempos, ¿viste? La carne era más accesible. Vamos allá. Vamos.